Bueno, quisiera agradecer a la escuela la invitación que me ha cursado y el privilegio de participar en esta iniciativa tan interesante. Agradeceros a todos los aquí presentes el interés por el tema que vamos a tratar hoy, y me gustaría agradecer también a toda la gente que esté conectada viendo la charla en un futuro online. Deciros tres cosas sobre mí. Soy Daniel de la Serna, como ya me han presentado, soy fisioterapeuta, experto en una disciplina que es la psiconeuroinmunología, a la cual llegué hace ya muchos años. Empecé estudiándolo a través de un posgrado universitario y después tuve la oportunidad de incrementar los estudios a través del máster en psiconeuroinmunología clínica que oferta la Universidad Pontificia de Salamanca. Realmente, digamos que es un poco el enfoque, esta disciplina me ha otorgado un enfoque muy característico, muy propio de la disciplina en sí, que básicamente es lo que tiñe de alguna manera todas las intervenciones o el modo que tengo de trabajar con los pacientes que vienen a consulta. Bueno, hemos elegido un tema que creo que cuando miramos la epidemiología actual de las enfermedades crónicas, pues las enfermedades que tienen que ver con los trastornos energéticos, que son todas, pues digamos que representan un porcentaje importante y significativo de los problemas de salud que vemos hoy en día. Entonces vamos a hablar del trastorno energético, vamos a hablar de energía y vamos a hablar lógicamente de suplementación. Entonces sí creo que es importante dividir, o yo voy a intentar dividir este ratito en dos partes. Una primera parte que trate de contextualizar lo que es la fatiga, que entendamos un poquito mejor. No tenemos mucho tiempo, entonces tampoco podemos entrar muy en profundidad, pero sí creo que podemos dar unas pinceladas generales para entender mejor lo que significa la fatiga, cuáles son las implicaciones que tiene este síntoma, cuáles son los factores de riesgo que están más asociados a la aparición de la fatiga, cuáles son los mecanismos de acción que pueden estar fijando este síntoma, y a partir de ahí entenderemos de una manera creo que un poquito más fácil cómo podemos intervenir, cómo podemos utilizar la suplementación, entre otras cosas, para mejorar los procesos, ¿no? Bueno, lo primero hay que decir que tanto la salud como la enfermedad es una cuestión de energía. Sin energía no hay posibilidad de asegurar ninguna función en el cuerpo. Si a las células de mi organismo no se les suministra la cantidad mínima suficiente de recurso energético, las funciones para las cuales están diseñadas, las funciones que tienen que ofrecer al cuerpo, las funciones que tienen que asegurar para proveernos de salud, van a verse seriamente comprometidas. Esto es básicamente lo que vemos en cualquier patología, en cualquier enfermedad, tenga que ver directamente con la fatiga o no directamente tenga que ver con la fatiga, lo que vemos son trastornos energéticos que se asientan a diferentes niveles. La fatiga no deja de ser más que un síntoma, un síntoma que nos está llamando o marcando la atención sobre un déficit energético que puede haber en uno o varios niveles. Y es una llamada de atención que veremos que además tiene un sentido, porque durante mucho tiempo se pensó que la fatiga era un síntoma que nacía en la periferia, se expresaba en la periferia y llegaba al cerebro, y entonces el cerebro daba la señal de alarma. Hoy en día sabemos que esto no es así. Hoy sabemos que la fatiga es un síntoma central, es un síntoma que lo genera el cerebro y que es un síntoma que tiene un sentido que vamos a ver que es fundamentalmente de protección. Cuando a un tejido le falta energía y no puede asegurar su función, inducir fatiga es un mecanismo muy exitoso para no sobreexigir más gasto energético a esa función, a ese tejido, a ese órgano, a esa célula, ¿no? Y esto es un enfoque bastante novedoso. Decíamos, la salud. Bueno, la salud tiene que ver con mi capacidad para repartir energía. Todos los órganos corporales necesitan, como decía al principio, una mínima cantidad de energía. Y para poder mantener mi salud necesito que la distribución de esos recursos sea la adecuada.
en tanto en cuanto yo soy capaz de distribuir a cada órgano, a cada célula del cuerpo, la cantidad de gasolina mínima para asegurar su función, yo estaré protegido, mi salud estará protegida, las funciones corporales quedarán aseguradas. El problema viene cuando no se puede sostener este reparto de energía, cuando por el motivo que sea, por la situación que sea, empieza a haber órganos que disparan su consumo de energía. En estas situaciones el cuerpo tiene que dar respuestas adaptativas y puesto que todos estamos limitados en esa capacidad de reparto energético que tenemos por un metabolismo basal, cuando empieza a haber un órgano, un tejido que demanda más energía, ese exceso de energía terminará saliendo de la energía que le tendremos que robar a otro órgano para poder ofrecérsela al que está dominando. En este sentido, lo que vamos viendo es que todas las personas van, una vez que entran en este cuadro, en esta situación, en estos procesos, van desarrollando síntomas. Síntomas que algunos tienen que ver con un exceso de actividad en unos tejidos y síntomas que tienen que ver con carencia de actividad y de función en unos tejidos. Por ejemplo, cuando vemos un proceso que cursa con inflamación, la inflamación que podemos manifestar a través de una alergia o que podemos manifestar a través de un proceso en la piel o un proceso articular, nos está indicando que hay un sistema especialmente activo gastando más energía de la que en condiciones normales debería gastar, que es el sistema inmunitario. ¿Durante cuánto tiempo podemos invertir esa cantidad extra de energía en un sistema sin que eso suponga un problema para algún otro tejido? Es cuestión de tiempo que empiecen a aparecer también síntomas por carencia de energía, una contractura muscular, lesiones musculares, un estreñimiento o síntomas centrales, una dificultad para mantener la concentración, para mantener la atención, dificultades para conciliar el sueño. Estos son síntomas que nos están hablando de que hay un trastorno energético asentado en el cuerpo. Cuando hablo de energía, hablo de una cosa muy concreta, no estoy hablando de elementos difíciles de definir, estoy hablando de una molécula concreta que se llama ATP, adenosín trifosfato. Ese es el sustrato único que el cuerpo puede utilizar como fuente de energía. Es decir, que para que cualquier órgano o tejido pueda desarrollar su función, necesita proveerse de la cantidad suficiente de esta molécula, ATP, adenosina trifosfato. Y esto hay que generarlo. Esto es algo que no viene regalado. Nosotros tenemos la capacidad, todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de producirlo. Y para producirlo hacen falta precursores. Estos precursores tienen que ser transformados a través de diferentes rutas metabólicas, a través de diferentes rutas bioquímicas, en el único sustrato que al final se utiliza como fuente de energía o como gasolina, que es el ATP. Una vez que el tejido tiene ATP, se puede romper esa molécula. Y en el mecanismo, en el proceso de rotura de esa molécula, se libera energía, que es la que es utilizada por el tejido para desarrollar su función. Una característica que tenemos los seres humanos cuando nos comparamos con cualquier otro animal, con cualquier otro primate especialmente, es que somos extraordinariamente buenos reciclando energía. Esto es básico para entender la fisiología del cuerpo. Los órganos son tan caros que si tuviéramos que estar constantemente utilizando precursores para poder ofrecer la cantidad de ATP que necesita nuestro cuerpo, nuestro peso corporal tendría que multiplicarse de manera espectacular. ¿Qué es lo que nos ha dado la evolución como respuesta a esta dificultad? La capacidad de reciclar todos los sustratos. Es decir, que una vez que yo he utilizado este sustrato y lo he roto, puedo volver a generar a partir de esto otra nueva molécula de ATP. Esto es básico porque esto es lo que permite sostener realmente nuestro metabolismo cuando entramos en una situación de estrés, en las que tenemos que incrementar nuestro gasto de energía. Esto es lo que permite que podamos hacer deporte, o esto es lo que permite que nuestro sistema inmunitario, cuando tiene que combatir una infección que va a gastar mucha energía, pueda hacerlo sin necesidad de estar constantemente generando nuevos recursos energéticos.
La fatiga tiene que ver con una pérdida de capacidad precisamente para reciclar estos sustratos. La fatiga tiene que ver con disfunciones, con alteraciones en los mecanismos que nos deberían permitir recuperar energía en la medida que la voy gastando. Y decía que al final la salud tiene que ver con la flexibilidad metabólica que tenemos, con la capacidad de ofrecer a cada tejido la cantidad de energía que necesita. Y esto es importante porque mirad, el metabolismo basal puede estar alrededor de un ser humano, de unos 70 kilos, puede estar alrededor de las 1.600 kilocalorías. Un poco más, un poco menos, pero por ahí nos vamos a mover la mayoría. Esa es la cantidad de energía que tenemos para distribuir a todos los tejidos corporales. Pero lo que vemos es que 1, 2, 3, 4 y 5 órganos en todo el cuerpo vienen a gastar, solo esos 5 órganos, aproximadamente 1.000 kilocalorías. Es decir, hay 5 órganos en el cuerpo que solamente para asegurar su función necesitan aproximadamente el 70% de todo el metabolismo basal. Cuando estos grandes órganos están bien asegurados en su función, entonces es mucho más fácil que podamos proteger nuestra salud. ¿Qué órganos son estos? Lo digo porque está en inglés: corazón, riñón, hígado, intestino y cerebro. Luego hay otros que son muy interesantes. Por ejemplo, el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es un órgano que cuando está tranquilito apenas gasta energía, con muy poca energía puede mantener sus funciones, pero que cuando se activa se convierte en el órgano más caro del cuerpo, incluso más caro que el cerebro. Y esto es un factor de riesgo para la instauración de enfermedades, de patologías que tienen que ver con el trastorno energético. Un sistema inmunitario crónicamente activo en las vías sanguíneas, manteniendo un cierto patrón inflamatorio en el cuerpo, genera una situación que altera dramáticamente las posibilidades de repartir energía en el cuerpo. Porque este órgano en reposo es muy barato, activo, empieza a ser significativamente muy caro. Y cuando un sistema inmunitario, que ha sido uno de los grandes sistemas que hemos tenido que desarrollar para sobrevivir a lo largo de la evolución, es decir, para poder combatir infecciones, pide energía, la jerarquía que tiene en el sentido de recibir esa energía es muy alta. Entonces, cuando un sistema inmunitario pide energía, es prioritario que él obtenga esa energía. Y esto va a provocar un trastorno energético importante, porque si este órgano que empieza a ser caro pide energía, esa energía tiene que salir de los recursos energéticos que quedarían a disposición de otros órganos, de otros tejidos. El otro gran órgano que es especialmente caro y que es importante que entendamos también el peso que tiene en patologías que tienen que ver con el trastorno energético es el cerebro. En condiciones normales el cerebro es el órgano más caro que hay en el cuerpo. El cerebro, para que nos hagamos una idea, cada día circularán alrededor de 200 gramos de glucosa por la sangre. Si, independientemente de lo que comamos, es decir, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de mantener la producción de glucosa en sangre, se va a mover alrededor de esos 200 gramos. De esos 200 gramos, aproximadamente 130 gramos se los va a llevar el cerebro. Un órgano que pesa 1 kilo, y poco, 1 kilo 300. Pues ese órgano se va a llevar 130 gramos de cada 200 gramos de glucosa que termina circulando por la sangre. Es decir, el órgano que prioriza en el cuerpo la necesidad del recurso energético es el cerebro. El problema viene cuando el sistema inmunitario también se activa. Pongo un ejemplo muy visual. Cuando cogéis una infección, el sistema inmunitario, ¿qué hace? Da un paso adelante, porque es él el que tiene que gastar la energía. ¿Qué hace el cerebro? Automáticamente da un paso atrás. Cede que el recurso energético
vaya en favor del sistema inmunitario para que el sistema inmunitario gaste la energía que necesita para combatir esa infección y que no nos mate. Y el cerebro, sin perder el control de todo lo que está ocurriendo en el cuerpo, es capaz de bajar su gasto energético. Pero ahora imaginemos un cuadro donde mi sistema inmunitario está crónicamente activo, no tan activo como cuando tengo que combatir una infección, pero sí suficientemente activo como para mantener su actividad crónicamente en el cuerpo. Si hay un órgano que va a ir siendo cada vez más comprometido para poder acceder a esos recursos energéticos que necesita, ese es el cerebro. Y decía hace 3 minutos, hoy sabemos que la fatiga es un síntoma de base central, es un síntoma que genera el cerebro. La fatiga no entra desde la periferia al cerebro, se genera en el cerebro y desde el cerebro viaja a la periferia. Evidentemente, para que el cerebro genere fatiga, en la periferia del cuerpo tienen que estar pasando cosas. Entonces, un factor de riesgo universal para entender la fatiga es la inflamación crónica de bajo grado. Es un sistema inmunitario débil, pero crónicamente activo en las vías sanguíneas. Eso es un factor de riesgo para la fibromialgia. Eso es un factor de riesgo para el síndrome de fatiga crónica, pero realmente esto es un factor de riesgo para el desarrollo de cualquier patología. Cuando nuestro sistema inmunitario está constantemente activo, el riesgo, la susceptibilidad para desarrollar enfermedad metabólica aumenta, el incremento de riesgo o de susceptibilidad para desarrollar enfermedad neurodegenerativa aumenta, el incremento para desarrollar enfermedades prácticamente, insisto, de cualquier tipo. Detrás de prácticamente cualquier enfermedad crónica lo que encontramos es un sistema inmunitario crónicamente activo. Decíamos antes, por cada 24 horas, cada 200 gramos de glucosa que circularán por sangre, aproximadamente 135 gramos son para el cerebro. La glucosa es el principal, bueno, es uno de los grandes precursores de ATP. Antes decía, el ATP lo tiene que transformar, lo tiene que obtener, lo tiene que producir cada tejido, cada célula, y para eso hacen falta precursores. Bueno, la glucosa es el principal precursor. Los tejidos tienen que tener la capacidad de captar glucosa, meterla dentro de su propia estructura y ahí se tiene que transformar en ATP. Si estos mecanismos de captación de glucosa, de transformación de la glucosa en ATP van bien, entonces el tejido obtendrá los recursos energéticos que necesita para hacer su función. Cuando la capacidad de captar glucosa disminuye, o cuando capto la glucosa pero no soy capaz de transformarla adecuadamente en ATP porque hay algún mecanismo que está fallando, entonces el tejido empieza a no ser capaz de poder asegurar su necesidad energética básica, no es capaz de tenerla cubierta, ¿no? ¿Qué vemos? Que 135 gramos son para el cerebro, más o menos entre 5 y 7 gramos para el músculo, 3 gramos para el sistema inmunitario, y el resto se tiene que repartir entre todos los órganos o tejidos corporales. ¿Qué vemos? Que cuando el sistema inmunitario se activa, el gasto energético se dispara. Este es un órgano absolutamente clave para entender la salud y para entender la enfermedad. En salud, mi sistema inmunitario tiene que estar tranquilito, tiene que estar con fenotipos que se llaman antiinflamatorios, baratos, me protege sin gastar energía. Solamente cuando hay una infección, o cuando hay una herida, o cuando hay un riesgo de sufrir una infección, mi sistema inmunitario debería activarse y gastar mucha más energía y cambiar su fenotipo hacia la producción de inflamación, que eso es al final lo que nos protege fundamentalmente de la infección, o eso es lo que necesitamos hacer para poder reparar un daño, inflamar. Cuando el sistema inmunitario responde así, la inflamación sigue una curva muy concreta, se alcanza un pico inflamatorio y de eso es lo que permite que después la inflamación finalice adecuadamente. Pero el modo en el que yo me estoy refiriendo, que está relacionado con la instauración de fatiga, entre muchas otras cosas, no es una actividad inflamatoria en la que se alcanza un pico inflamatorio, sino que es una actividad donde la actividad inflamatoria es muy débil, no se alcanza ese pico inflamatorio y por lo tanto el proceso no termina por finalizar nunca. Y de esta manera la actividad inflamatoria está presente en el cuerpo durante años.
vamos desarrollando síntomas en este sentido, y si esos síntomas van progresando, a partir de un momento dado, ya la entidad de esos síntomas nos permiten entrar en un diagnóstico, hablaríamos ya de una patología. Si no está el sistema inmune detrás, no podemos hablar de patología. Y cuando el sistema inmunitario pide recursos energéticos, los recursos energéticos terminan llegándole. Si no somos capaces de proveérselos directamente, el sistema inmunitario desarrollará estrategias para poder obtenerlos. Y ahí es donde vamos desarrollando la susceptibilidad a la patología, en base a las estrategias que vaya desarrollando el sistema inmunitario para robar energía. Entonces, este es el problema. Cuando el sistema inmunitario se activa, puede llegar a gastar, solo él, de 200 a 300 gramos de glucosa, que es mucho más de lo que en condiciones normales recibiría. Decíamos, en reposo, 3 gramos aproximadamente. Se activa, multiplica por 100 su necesidad energética. ¿Qué significa eso? Que para darle recursos al sistema inmunitario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Apagar prácticamente todas las funciones corporales. Cojo una infección, ¿qué es lo que hace mi cerebro? ¿Dónde me mete? En la cama. No como, no pienso, no hablo, es decir, lo único que hago es conservar energía para que el sistema inmunitario dispare su función. ¿Duele la musculatura? Cuando estamos con fiebre, por ejemplo, hay dolor muscular, hay dolor muscular. ¿Qué está haciendo el músculo? Descomponiéndose. ¿Para qué? Para que el sistema inmunitario encuentre recursos energéticos. Por eso muchas veces, cuando un paciente entra en UBI, con un proceso agudo muy activo, muy inflamatorio, ¿qué hay que hacer en la UBI? Frenar al sistema inmunitario, porque de otra manera, en lugar de matarte la infección, quien te mata es el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, este es un sistema tremendamente importante para entender la fatiga. Un sistema inmunitario crónico, activo, termina en fatiga. Termina en fatiga. No hay manera de sostener eso. Ahora, un poco más de contexto. El cuerpo tiene la capacidad de almacenar energía. Aunque los alimentos proveen de recursos energéticos, el organismo tiene la capacidad de almacenar energía para poder utilizarla de una manera rápida y eficiente. Y esto es importante, porque para obtener la energía de los alimentos, el proceso es lento. Desde que yo como hasta que obtengo el recurso energético necesito tiempo. El proceso digestivo tiene que tener lugar. Tengo que romper los nutrientes, tengo que absorber los nutrientes, y eso lleva tiempo. Entonces, muchas veces, cuando el cuerpo tiene que disparar respuestas rápidas, la nutrición no puede ser la estrategia a partir de la cual el cuerpo se nutra. Para eso, el organismo ha aprendido, a lo largo de la evolución, a que como no siempre hemos podido comer, porque no siempre ha habido un acceso sencillo y fácil y abundante al alimento, hemos desarrollado mecanismos que nos han permitido almacenar energía. De tal manera que cuando comemos, el excedente energético que ofrecen los nutrientes no se utiliza, se almacena. Y para eso tenemos los músculos o el hígado, donde podemos almacenar la glucosa en forma de glucógeno, y eso es un almacén que está ahí para cuando se necesite, y tenemos otro gran almacén en el cuerpo, quizá mucho más importante, como es la grasa corporal. Toda la glucosa que no se utiliza, que no puede entrar en el músculo y almacenarse en forma de glucógeno, o que no entra en el hígado porque ya está lleno el depósito en el hígado, ¿dónde termina entrando? Termina entrando en el tejido graso. Y la glucosa se almacena en el tejido graso en forma de triglicéridos, y eso es energía. ¿Para cuándo es energía? Pues mirad, por ejemplo, para un momento, para mí como ahora, que hoy he ido de cabeza en la consulta y no me ha dado tiempo a comer. Pero estoy aquí, no me he muerto. Ni me he muerto, ni me ha pasado nada, y puedo dar una clase. ¿Por qué puedo dar una clase? Porque en mi caso tengo la suficiente flexibilidad como para poder acceder a esos recursos de energía que hay en mi cuerpo, poder descomponerlos y poder mantener en la sangre los recursos necesarios para que mis tejidos puedan cogerlos y puedan transformarlo en ATP. Entonces, con esto que estoy diciendo, que tanto la grasa como la glucosa
son las fuentes fundamentales de energía que hay en el cuerpo. Y los depósitos que tenemos proveen de recursos energéticos al cuerpo. Bueno, pues estos recursos energéticos que almacena el cuerpo tienen que estar en conexión constante con el cerebro. Mi cerebro tiene que saber si hay o no hay energía almacenada. Y esto se hace a través de hormonas. Hay hormonas que se producen, por ejemplo, cuando comemos, que están informando al cerebro de la entrada de energía a través de los alimentos. Esa es una de las funciones de la insulina. La insulina es una hormona que nos permite precisamente almacenar energía. La insulina hace que la glucosa vaya al músculo, que la glucosa vaya al hígado y que la glucosa vaya al tejido graso, y que ahí se almacene, de tal manera que cuando comemos y producimos insulina, esa insulina llega al cerebro, y el cerebro dice, ¡ah!, está entrando energía. Y ahora, en la medida que hay parte de esa energía que entra en la grasa se activa y produce otra hormona que se llama leptina, y la leptina, entrando en la sangre, también llega al cerebro. Y ahora el cerebro sabe que hay grasa que está cargada de energía. Eso regula nuestra conducta alimentaria. Si yo mantengo sensibilidad aquí a la insulina y mantengo sensibilidad aquí a la leptina, mi cerebro sabe cuándo tengo que dejar de comer. De tal manera que mi conducta alimentaria se ajusta a las necesidades energéticas que hay. Como la cantidad que necesito, ni más ni menos. ¿Qué ocurre cuando empieza a haber actividad inflamatoria en el cuerpo? Que el cerebro, aunque tiene muchos mecanismos para protegerse de esa inflamación, sabemos que hay zonas concretas del cerebro que quedan mucho más expuestas a esa actividad inflamatoria que está circulando por la sangre. Y ese proceso inflamatorio también puede alcanzar al cerebro. En este caso hablamos de cuadros neuroinflamatorios. Y cuando la actividad inflamatoria llega al cerebro, una de las primeras zonas que se ve condicionada por esta actividad inflamatoria es la zona del cerebro que debería ser sensible a la insulina y a la leptina. Lo digo de otra manera, cuando la actividad inflamatoria presiona lo suficiente, el cerebro pierde sensibilidad por la insulina y por la leptina. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mi cerebro pierde la capacidad de poder ajustar el nivel de energía que hay en el cuerpo. Si mi cerebro no sabe cuánta energía almacenada hay en mi cuerpo, seguramente será más difícil que mi cerebro me facilite desarrollar conductas de gasto de energía. ¿Se entiende esto? ¿Me seguís? Bueno, una conducta de gasto de energía es, por ejemplo, socializar. Socializar es caro, ¿eh? Muy caro. Para que yo tenga ganas de socializar, mi cerebro tiene que saber que hay suficiente energía. Eso es una conducta que tiene que ver con cómo mi cerebro capta la energía que hay almacenada. Por ejemplo, la fertilidad, muy cara, una función muy cara de sostener, especialmente importante y especialmente sensible en el caso de la mujer. Cuando el cerebro de una mujer pierde sensibilidad por estas hormonas, la fertilidad de la mujer tiende a bajar. ¿Por qué? Porque un embarazo es una situación extremadamente cara. Si mi cerebro no percata que hay suficiente energía, empezamos a ver que esa pérdida de sensibilidad a la insulina y a la leptina termina impactando también en la producción de hormonas sexuales que regulan, por ejemplo, la fertilidad. O las ganas de hacer deporte. Todos sabemos que hacer deporte es bueno, todos lo sabemos. Pero muchos de nosotros, aun sabiéndolo, no nos movemos. Y no nos movemos muchas veces porque nuestro cerebro no nos facilita que nos movamos. La fatiga también tiene que ver con esto. Tiene que ver con cómo gestiono periféricamente los recursos energéticos y cómo informo a mi cerebro sobre el estado de esos recursos almacenados. Cuando mi cerebro no es capaz de ajustar bien, de identificar bien el estado de mis recursos energéticos, lo que encontramos muchas veces es que la conducta alimentaria comienza a cambiar. Es decir, si mi cerebro percata que no hay energía, algo que puede ayudar a que haya más energía, que es comer más.
o comer de manera diferente. Empiezo a elegir alimentos que aportan más calorías o alimentos que aportan más azúcares, porque estoy en la necesidad de encontrar más recursos energéticos. ¿Cuál es el problema? Que generalmente esas elecciones tienden a ser muy erróneas, esto tiende a provocar respuestas metabólicas basadas en la producción de hormonas que en lugar de ayudar a recuperar la normalidad, lo único que hacen es fijar el problema. El cuadro de resistencia a la insulina o el cuadro de resistencia a la leptina, entonces se empieza a fijar por la conducta alimentaria. Y de esta manera los tejidos van siendo cada vez más, o se van viendo más limitados a poder utilizar adecuadamente los precursores. Para que mi cuerpo pueda utilizar los precursores, ¿qué es lo que tenemos que ser capaces de hacer? Utilizar los almacenes, descomponer los almacenes. Si no soy capaz de activar los mecanismos para descomponer los almacenes, es difícil que mis tejidos puedan mantener su función, si no es a base de estar comiendo continuamente. Y el problema de estar comiendo continuamente es que esa insulina que voy generando va sensibilizándome a almacenar cada vez más energía en forma de grasa. Y el problema con la grasa es que a partir de un momento dado es un factor que conecta con el sistema inmunitario. Entonces ahora la grasa, que empezó siendo un almacén de energía, se convierte en un señalizador inflamatorio. Ahora mi sistema inmunitario se activa porque la grasa está empezando a producir sustancias que lo activan. Entonces ahora, en lugar de mejorar el trasfondo energético, ¿qué es lo único que hago? Empeorarlo, mantenerlo. Porque a más actividad en la grasa corporal, más actividad en mi sistema inmunitario, más dificultades para poder repartir adecuadamente la energía, ¿no? Y esto es lo que vemos. Clásicamente, decíamos, los primeros modelos que trataban de explicar la fatiga ponían el foco de atención en la capacidad de desarrollar trabajo, por ejemplo, en la musculatura. Y cuando el músculo ya no era capaz de captar más glucosa, se pensaba que ahí empezaba la fatiga. La musculatura incluyendo el corazón. En aquellas situaciones en las que el corazón ya no era capaz de poder captar energía para bombear la sangre con más fuerza, se creía que ahí empezaba a aparecer la fatiga. Y este modelo, que evoluciona desde los años 20 prácticamente hasta hace muy poquito, lo que se ha ido es haciendo cada vez un poquito más complejo, y por supuesto que todo esto es cierto. En la medida que mi corazón no va siendo capaz de bombear más sangre para que a través de la sangre arterial los recursos lleguen a los tejidos, lógicamente los tejidos tienen que bajar su rendimiento. Pero el concepto novedoso es que se incorpora al cerebro como el ordenador central desde donde todo esto se controla. Todo pasa por el cerebro, todo pasa por el cerebro. De tal manera que desde la periferia corporal está entrando un montón de información, un montón de información. Y todo eso que está siendo captado periféricamente por el sistema nervioso está llegando al cerebro. Y el cerebro tiene la capacidad de integrar toda esa información y de generar síntomas. Hoy en día sabemos que el dolor y la fatiga, que muchas veces son dos síntomas que van unidos, la patología típica de esto que estoy hablando es la fibromialgia, fatiga y dolor generados juntos en el mismo cuadro, se genera en el cerebro. Duele el músculo, pero el problema no está en el músculo, el problema está en el cerebro. Y es el cerebro el que decide que eso tiene que doler, que ese mínimo daño que hay en el músculo tiene que ser traducido en forma de dolor. Lo mismo ocurre con la fatiga. Y esto tiene que ver, y esto es quizás, bueno, esto es básicamente, son las referencias de donde viene toda esta hipótesis que os estoy contando. Esto es relativamente novedoso, es una aportación relativamente novedosa, es del año 2015, de un grupo muy interesante de reumatólogos, que proponen que los síntomas que se sobreponen en cuadros de dolor, hipersensibilidad, fatiga, sueño poco reparador, disfunciones cognitivas, no son la consecuencia directa de la enfermedad, ni siquiera suponen un proceso patológico. Estos síntomas no son reactivos, sino más bien proactivos, y son generados con un propósito. Este propósito es el mismo que el de la fatiga crónica, que no es otro que el de promover conductas que protejan la supervivencia. Es decir, si tu nivel energético es malo, tu cerebro dice no te muevas. Y no hay nada mejor para no moverte que hacer que te sientas con fatiga.
La fatiga te protege. Cuando hay fatiga es porque hay a algún nivel, algún trastorno energético. Por eso desarrollamos conductas de evitación cuando los niveles energéticos son malos. Por eso cuando hay poca energía aquí en el cerebro, no me apetece socializar. La libido se pierde, entran pocas ganas de reír. No me gustan los sitios muy grandes donde hay muchos estímulos. Cuando hay muy poca energía aquí, lo que me gusta es estar en mi casa, con pocos estímulos y los pocos que hay controlados, y a poder ser comiendo, para mantener el nivel de energía. Ese síntoma se genera aquí, pero evidentemente tiene mucho que ver con lo que está pasando en la periferia del cuerpo, ¿no? Esto es lo que se conoce hoy, este es otro concepto también bastante novedoso, que se presenta realmente al cerebro como el auténtico gobernador de la salud. Cualquier proceso periférico es interpretado, es integrado en el cerebro y el cerebro decide si eso que está pasando en la periferia es susceptible de generar un síntoma o no. Y eso lo marca también el contexto. Lo que en un contexto puede resultar doloroso, en un contexto diferente puede no resultarlo. Si yo aquí me tuerzo el tobillo, puede ser que mi cerebro decida que esa lesión en este contexto tiene que provocar dolor. Pero si yo estoy en África, tratando de huir de un león y me tuerzo el tobillo, misma lesión, puede ser que mi cerebro decida que en ese momento eso no tiene que generar dolor. ¿Me explico? Lo mismo ocurre con la fatiga. El contexto determina si lo que está pasando en la periferia del cuerpo tiene o no que generar fatiga. Es bastante interesante. Y lo que sabemos que está detrás de la fatiga, porque esto sabemos que va por vías neurológicas diferentes, es la aparición de acidosis en los tejidos. Es cuando los tejidos se vuelven ácidos, cuando el pH de los tejidos empieza a caer, todos los tejidos se llenan de receptores que miden esa acidosis. Y cuando estos receptores, que se llaman ASIC, se disparan, eso genera un arco reflejo que llega al cerebro. Y ahora el cerebro sabe que hay órganos y tejidos que están en estado de acidosis. Eso es lo que genera la fatiga. Ahora el cerebro dice, ahora hay que inducir fatiga, porque ese tejido no puede seguir funcionando. Si sigue funcionando ese tejido se rompe. Imaginaros un corazón, o imaginaros un hígado, o un riñón, o un intestino, o el propio cerebro. En esas situaciones, la fatiga baja el nivel de revoluciones en las que funciona ese órgano. Y eso tiene que ver con acidosis. Tiene que ver con hidrógeno, con protones que se acumulan en el tejido. Y esa acidosis se conecta directamente con el órgano más importante para asegurar los niveles de energía, que son las mitocondrias. ¿Os suenan las mitocondrias? Las mitocondrias son bacterias, y son bacterias que hace muchos millones de años que decidieron que el mejor sitio para vivir iba a ser nuestro cuerpo. Y nosotros dijimos, puede ser interesante que vivas en nuestro cuerpo. Estas bacterias necesitaban protección, porque todas las bacterias sufren mucho cuando desde el exterior se oxidan. La bacteria fue lista y dijo, si tú me proteges y me dejas estar dentro de tus tejidos, yo tengo más probabilidades de sobrevivir. Y nosotros dijimos, ¿y tú qué puedes hacer por nosotros a cambio? Y dijo, pues mirad, yo os puedo proveer de ATP, de tal manera que la mitocondria, en la relación que establece con nuestro cuerpo, es el ejemplo típico que se utiliza para entender lo que es una relación simbiótica. Yo te protejo y tú me ofreces energía. Entonces, todo este mecanismo para producir energía se asienta en la mitocondria. Mientras que mis mitocondrias funcionan, yo estoy en disposición de poder obtener ATP. Pero cuando mis mitocondrias dejan de funcionar, la producción de ATP no se hace en la mitocondria, se hace en el citoplasma de la célula. Y eso provoca la caída del pH en el tejido. Luego, la fatiga tiene que ver con carencia de actividad mitocondrial.
Y vamos a ver que algunos suplementos se utilizan precisamente para activar otra vez a las mitocondrias. Una persona con fatiga, un paciente con fatiga, le falta actividad mitocondrial, le faltan mitocondrias, porque todos los tejidos necesitan mitocondrias. Y esto es lo que ocurre cuando un tejido, esto es un tejido normal, sin lesión ninguna, esto es un tejido que está sometido a una carencia de oxígeno, donde las mitocondrias no pueden funcionar y no se pueden mantener. Mirad lo que ocurre. Esto que vemos aquí en morado son receptores específicos para medir acidez. En cuanto deja de haber oxígeno, ¿qué ocurre con esos receptores? Se disparan. Eso empieza a lanzar señales, pi, 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 que llegan al cerebro. Y lo mismo ocurre para algunos receptores con el dolor. Exactamente lo mismo. Funcionan de la misma manera. Bueno, pues decíamos, esto se tiene que producir de manera muy mayoritaria en las mitocondrias. Y cuando vemos esto, que es el ATP, caray, ya vemos algunas cosas que son muy interesantes. Esta es la estructura del ATP. Tiene dos partes. Por un lado, una adenina, esto es nitrógeno. Esto está en la base de la vida. No de la vida de los seres complejos, de la vida de los seres más básicos, ¿no? Nitrógeno, adenina. Y lo que vemos es que esta base nitrogenada está unida a un azúcar que se llama ribosa. La ribosa es un suplemento que se utiliza cuando hay trastorno de energía. La ribosa es uno de los suplementos más utilizados en pacientes con fibromialgia, en pacientes con fatiga crónica, simplemente en cuadros de fatiga, en cuadros de estrés. Bueno, básicamente porque la ribosa es la base del ATP. Sin ribosa no hay estructura para producir energía, ¿sí? La ribosa forma parte del ADN, forma parte del ARN. Estamos hablando de un elemento estructural básico para la vida, Y luego, este azúcar, que está lleno de carbonos, en este carbono ¡pop!, se le une 3 ácidos fosfóricos, 3 grupos fosfato. Esto, insisto, tenemos que hacerlo. No viene regalado, lo tienen que hacer nuestras células. Y para hacer esto, tienen que haber enzimas. Si no hay, por ejemplo, magnesio, otro suplemento muy utilizado cuando hay trastorno energético, no hay posibilidad de poder unir los grupos fosfato al resto de la molécula de ATP. Sin magnesio no hay energía, porque físicamente no podemos construir esa estructura, esa molécula, que es la que nos va a proveer de energía. Y eso se tiene que hacer de manera muy mayoritaria dentro de la mitocondria. El magnesio es responsable de activar la enzima necesaria que coge así los grupos fosfato y los une a la ribosa. Eso tiene que llegar ahí una enzima, que es una proteína con esa capacidad de coger por aquí los grupos fosfato, aquí la ribosa y hacer esto, ¡pum!, y conectarlo. Bueno, pues esta enzima necesita una llave, algo que lo dispare. Si no hay magnesio, yo no puedo hacer esto. Entonces el magnesio dispara a la enzima responsable de construir estas moléculas de ATP. El magnesio se almacena en el cuerpo. Todos tenemos alrededor de 20-25 gramos de magnesio almacenado en el cuerpo. Los huesos son el gran almacén de magnesio. Quiero decir que si hay carencias de magnesio, el cuerpo puede sacar el magnesio de los almacenes. Aproximadamente el 60% del magnesio lo tenemos metido en el hueso, el 20% del magnesio en el músculo. Luego son dos buenas reservas de magnesio. Si mi cerebro necesita ATP, tal vez yo descomponga un poquito de magnesio en el hueso o saque un poquito de magnesio del músculo, ¿sí? El magnesio no se encuentra de manera prioritaria o mayoritaria circulando por la sangre. El magnesio se almacena en los tejidos, está dentro de los tejidos. De tal manera que muchas veces cuando pedimos una determinación en sangre de magnesio y vemos que el magnesio en la sangre está bien, bueno, eso es poco fiable.
porque el magnesio en la sangre se tiene que mover siempre en unos rangos muy pequeños, de tal manera que cuando hay una carencia de magnesio en la sangre es posible que estemos sacando el magnesio de algún lado para mantenerlo estable en sangre. El magnesio, para que sea fiable, se tiene que medir en algún tejido. La célula donde se mide por excelencia es el glóbulo rojo. Entonces, para medir y saber cuál es el estado de magnesio en el cuerpo, lo que habría que hacer es medir los niveles de magnesio en un glóbulo rojo, en un eritrocito. También hay alguna prueba fiable de medir magnesio en orina, ¿sí? Pero muchas veces el magnesio en sangre no es fiable. La absorción del magnesio, el magnesio lo encontramos, es el átomo, forma parte también de la molécula de la clorofila, el magnesio, todo lo que es verde es rico en magnesio, ¿no? Pero el magnesio no se absorbe con facilidad, tiene que atravesar el intestino y utiliza transportadores, necesita algunos canales para que pueda pasar del intestino hacia el interior del cuerpo, y el magnesio compite con otros minerales, lo cual hace que muchas veces, o que se adhiera a otras sustancias, y hace que esto a veces dificulte el proceso de absorción. Esta información también es importante porque hay muchas formas de magnesio en el mercado. Hay citrato de magnesio, hay bisglicinato de magnesio, hay óxido de magnesio, y algunos varían en precio. Bueno, pues la presentación, la fórmula, la forma de formular este magnesio marca en gran medida la capacidad o la facilidad con la que ese magnesio se absorbe. Hay algunas formas de magnesio no orgánicas, el óxido, por ejemplo, de magnesio, que se absorben muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque ese magnesio va a utilizar canales iónicos por los que va a haber un montón de competencia con otros minerales para absorber. Generalmente hay que utilizar algunas formas orgánicas de magnesio, que son las que se facilitan su absorción. Las formas orgánicas de magnesio suelen ser quelatos de magnesio, son sales de magnesio. Magnesio que suele estar unido a aminoácidos. Un citrato de magnesio, un bisglicinato de magnesio, porque en esas formulaciones el magnesio va unido a aminoácidos, y esto hace que el magnesio pueda absorberse no a través de estos canales iónicos, sino a través de los canales dipeptídicos por donde entran los aminoácidos. Y ahí hay mucha menos competencia. Entonces, si queremos incrementar la disponibilidad de magnesio en el cuerpo, lo que deberíamos hacer es dar alguna formulación que aporte este tipo de presentaciones. ¿Qué opinas del cloruro de magnesio? Cloruro de magnesio. No muy buena. El cloruro de magnesio. No muy buena. Cloruro de magnesio. Yo iría más a un bisglicinato, iría más a un citrato de magnesio, que se absorben con un poquito más de facilidad. O sea, hay que buscar magnesio que tenga una absorción más rápida. Que utilice, la absorción del magnesio se va a ver incrementada cuando el magnesio va unido, por ejemplo, a aminoácidos. Eso utiliza vías de absorción diferentes, vías de absorción que se ven facilitadas. ¿Sí? Y todas las células corporales tienen mitocondrias. Todas las células, unas más y otras menos, ¿verdad? Ahí es donde deberían entrar la glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos. Para que ahí entren la glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos, primero tenemos que transformarlos. Porque realmente en la mitocondria solo entra una sustancia que se llama acetilcoenzima A. Eso es lo único que entra en la mitocondria. Por lo tanto, debería ser capaz de transformar la glucosa en acetilcoenzima A, o ácidos grasos en acetilcoenzima A, o aminoácidos en acetilcoenzima A. Si yo soy capaz de ir transformando esto, entonces tengo la vía de entrada hacia la mitocondria asegurada. La otra vía por donde se puede obtener el ATP es fuera de la mitocondria, pero esto es muy ineficaz. Es muy ineficaz. Fijaros, por una molécula de glucosa que yo meta en la mitocondria puedo obtener de 36 a 38 moléculas de ATP, que es bastante energía por cada molécula de glucosa, pero por cada molécula de glucosa que yo meto, que no soy capaz de meter en la mitocondria y la pongo en el citoplasma, fijaros, ¿cuánto ofrezco? 1 o 2 moléculas de ATP.
Entonces, ¿qué necesitamos para poder ofrecer energía? Necesitamos que haya mitocondrias. Es lo primero, que haya mitocondrias, porque ahí es donde hay una eficiencia energética mayor. ¿Qué ventaja me da también la mitocondria? Que puedo meter grasas. Y fijaros, por cada grasa que meto, ¿cuántas moléculas de ATP puedo llegar a obtener? Entonces, las grasas deberían ser los sustratos energéticos fundamentales con los que en condiciones normales mis tejidos corporales obtienen ATP, porque grasa tenemos todos en exceso, y si pudiéramos descomponerla para utilizarla sería maravilloso, pero para esto hace falta que la insulina funcione bien en el cuerpo. Cuando la insulina no está bien ajustada, cuando hay cuadros de resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia, entonces la posibilidad de oxidar grasa se ve muy limitada. Y tenemos otro factor de riesgo añadido por el que tenemos dificultades para obtener ATP en las mitocondrias, que es el sedentarismo. El sedentarismo, la pérdida de actividad física, la pérdida del músculo, la sarcopenia. Eso baja la densidad mitocondrial de un órgano que es absolutamente clave para entender el reparto de energía, que es la musculatura. Un músculo aislado tiene muy poco impacto en el cuerpo, pero 20 kilos de músculo contrayéndose al mismo tiempo condicionan todo el reparto de energía. La contracción muscular genera adaptaciones locales que son muy interesantes, pero genera adaptaciones a distancia que son todavía más interesantes. Una de las cosas que hace el músculo es facilitar que los tejidos corporales en la periferia puedan incrementar de nuevo la densidad mitocondrial. El músculo produce sustancias que cuando llegan a otros tejidos les permiten mejorar la densidad de mitocondrias, pero para eso es imprescindible incrementar el patrón de actividad física, utilizar un poquito más de energía. Y como decíamos, una vez que se genera la energía y la gastamos, liberamos energía. Eso es lo que vale para utilizar esa energía. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos muy bien? Volver a convertir el ADP uniéndole otro grupo fosfato en ATP. Es decir, es un sistema que se consigue reciclar. Yo gasto energía, dejo una molécula de desecho que se llama ADP, pero si le uno otro grupo fosfato ya tengo otra vez ATP, que puedo volver a gastar. Entonces la clave está en dónde sale esto, y eso sale de las mitocondrias. Tiene que salir de las mitocondrias. Por eso, cuando no hay densidad mitocondrial, cuando mis mitocondrias no funcionan bien, lo que no puedo hacer es recuperar energía de una manera eficiente. Y cuando no recupero energía de una manera eficiente, ese ATP se va descomponiendo en otras moléculas, como el AMP, que termina, es un precursor que termina en sustancias tóxicas para el cuerpo. Cuando yo no reciclo ATP, y no soy capaz de reconvertir esta sustancia otra vez en ATP, esto se va descomponiendo. Bueno, pues eso termina en ácido úrico y en amoníaco, que son sustancias tóxicas para el cuerpo. Entonces, mitocondrias es salud. ¿Qué otra cosa es imprescindible para mantener los niveles y la funcionalidad de energía en el cuerpo, que también es otro suplemento muy utilizado? Bueno, hemos visto la ribosa, que se puede utilizar como suplemento, hemos visto el magnesio, la coenzima Q10, el ubiquinol. El ubiquinol cumple muchas funciones. Lo primero es que da protección a la mitocondria. Y lo segundo es que es la coenzima más importante en la última parte del metabolismo mitocondrial. El metabolismo mitocondrial, es decir, todo ese proceso de transformación del sustrato en ATP, se va haciendo en diferentes estadios. La gran parte de la energía va a salir en el último estadio. Serían tres pasos diferentes, que van perfectamente enlazados en la mitocondria. En la última parte, la fosforilación oxidativa, que depende de la cadena de transporte de electrones, que son mecanismos muy importantes en la mitocondria, de ahí va a salir la mayor cantidad de ATP. Es en la parte final del proceso. Bueno, pues sin ubiquinol, ubiquinona, sin coenzima Q10, no hay posibilidad de ensamblar adecuadamente las moléculas de ATP para que vayan saliendo de la mitocondria. Entonces, muchas veces, otro suplemento que vamos a utilizar, o que se puede utilizar, o que vais a ver a gente que lo utiliza en trastornos energéticos, es la coenzima Q10,
que esta coenzima Q10 es una sustancia liposoluble, es un tipo de grasa, y es una grasa que la produce también el cuerpo, pero es una grasa que se produce en un estado oxidado, y que para que adquiera su capacidad activa de funcionar como un protector mitocondrial, hace falta reducirlo. Entonces hablamos de ubiquinona o hablamos de ubiquinol, y podemos encontrar suplementos de las dos maneras, ubiquinona y ubiquinol, coenzima Q10 y ubiquinol. Cuando lo damos así, este paso ya lo hemos saltado, es un bypass. Entonces, cuando hay trastornos energéticos importantes, ayudemos al cuerpo, utilicemos la forma ya reducida, demos el ubiquinol, que además la dosis para generar el efecto es menor. ¿Sí? El ubiquinol, directamente, ubiquinol. Eso es especialmente importante, por ejemplo, en pacientes que están tomando estatinas, porque una de las cosas que hacen las estatinas, el mecanismo, o sea, el medicamento que se utiliza para bajar la producción de colesterol, es bloquear toda esta vía. Esta es la vía que se llama del mevalonato. Entonces, la estatina bloquea esto, y todos estos pasos, ¿ves?, por los que se produce colesterol, se dejan de presentar. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo este paso también es necesario para que el cuerpo produzca coenzima Q10. Entonces, la utilización de la estatina muchas veces llega al vaciamiento de los depósitos de coenzima Q10. Sin coenzima Q10 no hay actividad mitocondrial. Entonces, ¿qué vemos muchas veces en pacientes que están tomando estatinas durante mucho tiempo? Trastornos energéticos, fundamentalmente en órganos, los músculos. Sufren mucho, el corazón, los músculos. Bueno, en estos pacientes quizás utilizar un suplemento de coenzima Q10 sería especialmente interesante, y en estos casos mejor dar el ubiquinol. Decíamos antes, la ribosa, otro sustrato energético. Sin ribosa no hay ATP, es parte de la estructura del ATP. Pero fijaros, para llegar aquí a ATP, desde la glucosa, fijaros todos los pasos que hay, todo lo que tiene que pasar. Bueno, pues estos primeros pasos son especialmente complejos, porque las enzimas que participan aquí se utilizan para un montón de cosas. Y hay veces que la glucosa, aunque está presente, no termina aquí, termina en otros sitios. Bueno, pues fijaros, la ribosa entra justamente por debajo de estos pasos que pueden estar limitados. Es una forma de generar un bypass para que haya ATP. Entonces es otro suplemento que se utiliza con muchísima frecuencia, la ribosa como fuente de energía, y se utilizan dosis que pueden llegar hasta los 15 gramos al día. Hay estudios muy interesantes hechos con pacientes con fibromialgia, donde se utilizan hasta 15 gramos de ribosa al día. Y hablando de las mitocondrias, la última sustancia de la que me gustaría hablar es una sustancia relativamente, no sé si llamarlo, no es nueva, es una sustancia súper antigua, es un tipo de vitamina B, que se llama PQQ, una de las sustancias más activas que hay en la vida, muy antigua, es una sustancia que tiene dos grandes funciones. Uno, da mucha protección contra la oxidación, es seguramente el antioxidante más potente que podemos encontrar ahora mismo, puede tener efectos sobre más de 200.000 oxidantes, eso es una burrada como antioxidante, pero también facilita el proceso de diferenciación y de supervivencia de las células, precisamente porque da protección a la mitocondria. PQQ se encuentra también en algunos alimentos, pimiento verde, kiwi, papaya, perejil, té verde, pero la mayor parte del PQQ se debería producir en el intestino. Son las bacterias de nuestra microbiota las que deberían proveernos de PQQ. Bueno, generalmente como tenemos la microbiota como la tenemos y el intestino está como está, es otra sustancia que además cuando se utilizan en forma de suplemento, se utilizan dosis relativamente bajas, o sea, los estudios hablan que con 10 miligramos de PQQ ya hay efecto, no hace falta entonces usar dosis muy altas, no es como la ribosa que se dan dosis más altas.
Sería otra sustancia muy interesante para mantener la función en las mitocondrias. ¿Qué otras sustancias habría? Y esta es la última diapositiva. Bueno, todas las vitaminas del grupo B, todas las vitaminas del grupo B serían imprescindibles. Sin vitaminas del grupo B, el ciclo de Krebs, que es el lugar, es el ciclo, es el mecanismo, la ruta bioquímica de transformación de los sustratos en ATP, no funcionaría. Especialmente importante, hay dos vitaminas que son especialmente importantes, la vitamina B1 y la vitamina B9. Generalmente el resto de vitaminas del grupo B, unas son precursores de las otras, por eso muchas veces lo que se da es un complejo, das un complejo de esos de vitaminas B que traen todas y ahí tienes ya todo el perfil de vitamina B necesario para que el cuerpo pueda funcionar. Pero hay dos de ellas que no, que son el ácido fólico, la vitamina B9, y la tiamina, la vitamina B1. Y la tiamina es especialmente importante para el metabolismo de la glucosa, como fuente o como sustrato energético, para mantener la transformación de la glucosa en piruvato y del piruvato en acetilcoenzima A, que el acetilcoenzima A es lo que entra en la mitocondria. Pues la vitamina B1 estabiliza, es la coenzima fundamental de la enzima, que se llama piruvato de hidrogenasa, que lo que hace es que coge el piruvato y lo transforma en acetilcoenzima A. Sin vitamina B1, esta vía de transformación, que es el paso previo para entrar en la mitocondria, también se ve frenada. La vitamina B1 es otro suplemento muy interesante a utilizar en cuadros de fatiga crónica, en fibromialgia, porque es otro mecanismo para ir empujando el cuerpo a volver a funcionar a través de las mitocondrias. La B1 es tiamina. Tiamina. La B9, Ácido fólico. ¿Sí? Y creo que con esto hemos terminado. Fantástica tu ponencia, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad.